Buenos días a todos, Dios los bendiga. Antes que todo, una disculpa porque no hemos podido subir las prédicas de los domingos pasados. Hemos tenido un poquito de complicaciones con el audio, con las grabaciones. Queremos que cada día sea mejor, por eso estamos trabajando en eso. Pero algunas personas me han mensajeado, me han pedido que subamos los mensajes, que no dejemos de hacerlo. Así que de antemano les agradezco a aquellos que nos están apoyando. No se les olvide suscribirse al canal. Eh, Inviten a otros a que se suscriban al canal. Sabemos que es de parte de Dios los mensajes que damos, los que se preparan, lo que Dios pone en nuestro corazón. El mensaje del domingo pasado es la frescura de Dios. ¿Por qué la frescura de Dios? Porque realmente nos hace falta ese, esa frescura en nuestras vidas, esas ganas de vivir. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a Génesis capítulo 25, versículo 28, leemos y dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando nosotros leemos esta cita, vemos que está la palabra vejez y anciano. Y muchas veces creemos que viejo o anciano es lo mismo, pero no, hay una gran diferencia en estar viejo y ser anciano. ¿Por qué? Porque viejo hace referencia a aquello que ha perdido su vividez o el propósito por el cual está o su funcionalidad. Cuando ya no funciona, en ese momento es algo viejo, algo que ya no sirve, algo que caducó. En cambio, anciano hace referencia a los años. Hay personas o cosas que pueden ser muy ancianas, que pueden tener muchos años y aún son muy funcionales. Recuerdo mucho que hay personas que les dices, ya estás bien viejo. Y dice, viejo los árboles y aún reverdecen. Quiere decir que tienen muchos años los árboles, pero aún reverdecen. Y un gran ejemplo de eso son los árboles, que no importa el tiempo que lleven, no importa los años que a lo mejor ya hayan pasado sobre ellos, tormentas, tempestades, lluvias, aún siguen dando frutos, aún siguen reverdeciendo. Y hay personas que ya no lo hacen. Conozco personas jóvenes de corta edad que parecen viejos, que ya no tienen sueños, que no tienen propósito, que dicen no sé para qué estoy en este mundo, no tengo una visión, no tengo una meta a donde llegar. Literalmente se volvieron viejos. Literalmente ellos sintieron que ya caducaron, que no funcionan, que no sirven. Y hay gente ya de bastantes años, gente mayor, que aún está emprendiendo metas, nuevos proyectos, que tiene anhelos en su vida por cumplir, que tiene muchos sueños aún por realizar. Son gente mayor que tienen un espíritu joven. Y eso nos falta a nosotros, en especial cuando nosotros nos enfocamos a la iglesia. Gracias a Dios, hoy en día se están levantando nuevas generaciones, se están levantando cosas frescas de parte de Dios en la iglesia. Por desgracia, algunos se van a los extremos y se salen un poquito de lo que Dios está pidiendo que hagamos, pero hay gente que se ha quedado atrás, que se ha quedado en cosas que ya caducaron literalmente, en cosas que ya no están acorde a su tiempo. Escucho comentarios, he visto videos de personas que se quejan de la tecnología, que se quejan de lo moderno en la iglesia, pero todos traen un celular. Queramos o no, la tecnología, los nuevos tiempos nos alcanzan y de una manera u otra terminamos acoplándonos, de una manera u otra terminamos trabajando con ellos, usándolos, pero no queremos a veces meterlos a la iglesia, no queremos ser parte de las nuevas cosas que Dios hace. Entonces, ese es parte del mensaje. Tenemos que tomar la frescura de parte de Dios. Es cierto, dice la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero esa palabra final es siempre. O sea, Dios siempre va a ser el mismo, pero Él se va renovando, Él va haciendo nuevas cosas. La misma palabra lo dice. Si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme? ¿Qué significa la multiforme gracia de Dios? Pues las muchas maneras de la gracia de Dios, las muchas formas
que toma la gracia de Dios, no solo de una sola manera, no solo de un solo método. Hay muchas formas. Nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo sana de diferentes maneras, cómo su forma de actuar es diferente. No predica siempre del mismo modo, no predica siempre en el mismo lugar. Vemos que en ocasiones se sube a una barca, vemos que en ocasiones lo hace cuando están comiendo, lo hace a través de parábolas. De cada parábola él enseña algo, de cada ejemplo, de cada circunstancia que está pasando alrededor, él toma para poder enseñar principios de reino. Entonces, él se acoplaba al ambiente, él se acoplaba al lugar donde estaba. Mismo Pablo lo dice, hazte fuerte con los fuertes, débil con los débiles. O sea, tú tienes que buscar el modo de poder alcanzar las almas. Nuestro propósito es trabajar para Dios. El fin de semana estábamos en el Congreso de la una enorme bendición ese congreso de la iglesia de restauración MDF del pastor Ludwig, tremenda bendición. Un comentario que hacía, que si tú querías conocer a Dios, si tú querías conocer realmente lo que era Dios en tu vida, Dios en tu camino, en tus proyectos, no se trataba solo de ir a la iglesia, que el ir a la iglesia solo es el 20% de conocer a Dios. Si querías conocerlo tenías que servirle, que es el otro 80%, y es una realidad. Tú no vas a conocer mejor a alguien que cuando trabajas con él, cuando convives con él, cuando eres parte de sus proyectos, parte de las ideas que están en su mente y en su corazón. Ahí es cuando tú conoces más a una persona, cuando tú conoces lo que hace. Por eso algunas familias, proyectos o negocios no funcionan, porque los líderes no saben transmitirse sobre las personas que trabajan con ellos. Algunos trabajadores o personas que entran a alguna empresa solo van a cumplir, no quieren ni conocer propósito, ni visión, ni proyectos, ellos solo quieren que les paguen por lo que van a hacer, no quieren saber otra cosa, por lo mismo no hay crecimiento, no hay compromiso, no hay visión a futuro. ¿Por qué? Porque no hay ese anhelo de querer saber más. Y lo mismo pasa en las iglesias. Cuando una persona solo va a sentarse los domingos y no quiere conocer más, solo lo que oye y no pone nada en práctica, no sirve, no se deja usar por Dios, no deja que su vida sea un instrumento para Dios, no lo va a conocer porque no sabe cómo Dios trabaja, porque no sabe cómo Dios habla a la vida de las personas para que puedan estas personas caminar, para que estas personas puedan avanzar. Si tú estás sentado en una iglesia solo los domingos y con eso para ti es suficiente, déjame decirte que has conocido solo el 20% de Dios, no más, no más. ¿Por qué? Porque no trabajas con Él, no eres funcional para Él. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros que estemos disponibles para Él, depende de nosotros que queramos dejarnos ser usados por Él. Y, y todo eso es parte del el pedirle a Dios esa frescura. ¿Por qué algo fresco? Dice la palabra de Dios en Salmo, capítulo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Si nosotros nos damos cuenta y viéramos la historia de David, nos damos cuenta que David fue ungido no en una ocasión, sino en varias ocasiones, y cada ocasión vino a una etapa diferente de su vida, y para cada etapa de su vida necesitó una nueva unción. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, ese respaldo, esa unción, el poder de Dios en nuestras vidas para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero hay gente que se conformó con una unción, un día recibió a Cristo en su corazón, su vida empezó a cambiar y con eso para Él fue suficiente. Y ya no quiso hacer más, no quiso pasar a los siguientes niveles, no quiso pasar a lo que Dios tenía para él. En algún momento predicó, compartió la palabra, hizo, pero después de ahí se fue apagando, fue envejeciendo, literalmente caducó. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre que nos dé esa frescura, el poder acoplarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas personas dicen es que el mundo y rechazan el mundo. Una cosa son las cosas que el diablo ha hecho en el mundo para transformarlo a su imagen, para ser el príncipe de este mundo que es una realidad, pero otra es que nosotros hagamos a un lado todo lo que Dios ha creado. Dios le dio la inteligencia a los hombres para la medicina, para la ciencia,
para construir, para edificar. La creatividad no viene del diablo. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, varios predicadores lo dicen. El diablo no crea, el diablo copia, el diablo imita, pero el creador es Dios, el que nos da esa creatividad para crear, para diseñar, para encontrar, para descubrir, viene de parte de Dios. Que nosotros tal vez no la usemos correctamente es un punto y aparte, pero eso nos lo dio Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Él nos dio esa capacidad de crear, pero muchos ya no quieren hacerlo, muchos ya no quieren soñar, muchos sienten que ya son muy grandes para trabajar para la obra, para empezar nuevos proyectos. Mucha gente por eso a veces está cómoda en lugares grandes porque nadie lo ve. Yo lo he escuchado decir de varias personas, yo quiero un lugar grande porque ahí nadie te nota, ahí nada más entras y sales, nadie se da cuenta quién eres. Quiero ir a lugares tal vez grandes donde yo no tenga que trabajar, solo cada domingo vaya y escuche y con eso para mí es suficiente. Pocos son los que se ponen en proyectos nuevos y en lugares pequeños, pero no con esto me refiero que un lugar pequeño siempre es bueno. Hay lugares pequeños donde está la palabra en su vida, no hay una frescura, están literalmente encerrados en cuatro paredes, por eso no hay crecimiento. Debe de haber un crecimiento, debe de haber un proceso en el cual nosotros construyamos cimientos, pero ya puestos los cimientos tenemos que empezar a construir y empezar a crecer. Y ese es parte del proyecto de Dios en tu vida, es parte de la frescura, prepararte para nuevos niveles, prepararte para nuevas cosas. Así que no permitas que tu alma, tu espíritu envejezcan. No permitas que tus sueños se vayan apagando, que tus metas, tus visiones, porque sientes que son muy difíciles, porque sientes que no las vas a alcanzar, que tus oraciones que le has pedido a Dios, tus peticiones que le has hecho, nunca se van a cumplir porque no las ves llegar. No, no permitas que tu alma y tu espíritu se envejezcan. Eso depende de ti, eso depende de que tú te metas en el río de Dios, que tú busques en oración a través de su palabra, a través de los varones, mujeres, líderes que conocen a Dios, que están en ese mover de frescura, que cada momento están buscando algo más de parte de Dios y puedas conectarte con todo eso. Aquí en la iglesia hemos tenido un proceso de cimientos, un proceso en el que Dios ha ido construyendo nuestra identidad, nuestra cultura, lo que estamos forjando. Y tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a participar, porque lo hemos dicho, no se trata de solo ser una iglesia, es una iglesia que tiene un propósito, que tiene una meta, tiene un proyecto y que Dios quiere algo para cada uno de los que vienen a este lugar. Yo creo que no depende de tu edad, depende de tu actitud que Dios haga algo en tu vida. Depende de tus acciones que Dios haga algo en tu caminar. Así que la edad no es un límite. ¿Por qué? Porque vemos la historia de Abraham, cuántos años tenía cuando dio fruto, cuando tuvo a su hijo, cuando Dios lo llamó, cuando Dios hace pacto con él. Vemos a Moisés, vemos a varones que estuvieron ya de cierta edad mayores, como Dios los usa, y también jóvenes que desde que fueron pequeños Dios los apartó. Vemos la historia de Sansón, vemos la historia de Jeremías, como a pesar de su edad, a pesar de ser pequeños, desde el vientre los había apartado Dios. Y entre Sansón y Jeremías hay una gran diferencia. Uno decidió seguir la voz de Dios, uno decidió de palabras decir me alejo, ya no quiero, pero su corazón amaba a Dios, su corazón estaba al pendiente de lo que Dios quería, que era Jeremías, y el otro que era Sansón. Yo sí puedo decir que un poquito lo contrario, él hablaba de Dios, él decía yo soy el siervo de Dios, tal vez me imagino en esa altivez, pero su corazón se alejó de Dios, tanto que no se dio cuenta cuando Dios se alejó de él. Y eso nos pasa cuando somos viejos en nuestra alma y en nuestro espíritu. A veces nos empiezan a fallar los sentidos espirituales y no nos percatamos ya de ciertas cosas. Perdemos el discernimiento, perdemos la revelación, perdemos el enfoque y perdemos esa sensibilidad. Una característica de una persona que está vieja es que pierde un poquito la sensibilidad hacia los demás, hacia el mismo, la sensibilidad de, de percibir las cosas.
Así que yo te invito a que le pidas a Dios que cada día, cada momento te pueda llenar de algo fresco. Dice la palabra de Dios, y nosotros nos vamos a Marcos capítulo 2 versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Cómo estás? Una pregunta que le hacía a la congregación era: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu odre? ¿Estás listo para algo nuevo de parte de Dios? O si viene algo nuevo de parte de Dios, tu odre se va a romper. Un ejemplo de eso, cuando se ponen nuevos proyectos en la iglesia, va a haber gente que va a chocar con esos proyectos y va a decir: no, es que eso es de cosas del mundo y eso está alejado de lo que Dios quiere. Pero es ¿por qué? Porque no quiere renovarse. Lo hemos visto en la iglesia a través de los años, a través de simplemente la música, la alabanza, la adoración, como mucha gente estuvo en contraste de meter una batería o una guitarra eléctrica. Hoy vemos que es de lo más común ver un grupo de alabanza, que es de lo más común ver guitarras eléctricas, baterías, trompetas. Vienen nuevos moveres donde empieza la música electrónica, donde empieza el multimedia, y mucha gente chocó con eso, pero literalmente es lo que está pasando, algo nuevo alrededor de nosotros, algo nuevo, y tenemos que adaptarnos, y no tanto adaptarnos para agradar el mundo, adaptarnos para conquistar el mundo, para que ellos entiendan nuestro lenguaje. También cuando hay un cambio en nuestra forma, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando envejecemos, empezamos a hablar diferente. Hoy escuchamos frases nuevas, hoy escuchamos palabras nuevas que utilizan los jóvenes y nosotros queremos hablar con ellos, queremos llegar a ellos, y si no utilizamos parte de esa frescura del vocabulario, de la forma de comunicación, nunca nos vamos a entender, no vamos a poder alcanzar a la gente porque va a sentir que hablamos en otro idioma, que hablamos en otro lenguaje, y nunca va a haber esa conexión, nunca vamos a hacernos entender. Tenemos que nosotros acoplarnos a la generación, no convertirnos al mundo, no convertirnos a las ideologías del mundo, no, adaptarnos a los lenguajes, adaptarnos al territorio donde Dios nos puso para poder implementar el reino de Dios, conectar con la gente, enseñarles cómo se habla en el reino, enseñarles cómo nosotros podemos expresar y hablar conforme Dios quiere, pero lo tenemos que hacer de una manera que ellos nos entiendan. Entonces, tenemos que buscar la frescura de Dios. Tu odre es viejo o es nuevo. Y no hablo de tu cuerpo, no hablo de tus años. Hablo de tu alma y tu espíritu. ¿Está preparada para algo nuevo? O cuando venga algo nuevo, va a chocar con lo que tú estás haciendo, va a chocar con lo que tú ves. Si tú ves jóvenes que se están envejeciendo en su alma y su espíritu, anímalos, invítalos a que busquen esa frescura de parte de Dios, que le encuentren el sentido a la vida. Es muy triste ver gente que ya no disfruta la vida, gente que no disfruta lo hermoso que Dios hace. Es hermoso cuando llueve, es hermoso cuando sale el sol, es hermoso lo que puedes ver, los árboles, la creación de Dios, la playa, el mar, no sé, donde tú estés. Si tú sales un momento, es hermoso, aún en la ciudad, a pesar del tráfico y todo. Si tú te tienes un momento a mirar a tu alrededor, dices: hay algo hermoso de parte de Dios en este lugar. El poder disfrutar la vida, el poder sentirte pleno, sentirte feliz, es algo que no se compra, es algo que se construye, es algo que tú generas en tu corazón. Así que yo te invito, yo te invito a que busques esa frescura de parte de Dios, que no dejes que se te apague. ¿Qué nos hace viejos? Pues a veces el permitir heridas en nuestro corazón, el que hayamos salido decepcionados de algunos sueños, de algunas metas que no se hayan cumplido, pero no te rindas, no te rindas. No permitas que eso empiece a ser
en tu corazón que se empieza a envejecer, que se empieza a oxidar. Es por ejemplo cuando tenemos, no sé, una escalera metálica y la pintamos, la tenemos en el exterior y de pronto se le cae la pintura de un lugar. Esa pintura cubre que el metal no se oxide, pero si dejas que esa pintura se caiga de un pedacito, se empieza a oxidar ese metal donde le caiga la lluvia y después se va a ir despintando más y se va a ir oxidando más la escalera. En cambio, si tú la tienes pintada todo el tiempo y buscas que no se maltrate, que a pesar de que la lluvia caiga, la pintura la va a proteger y esa escalera va a estar joven, va a estar fuerte, va a ser funcional. Cuando algo se empieza a oxidar, los metales en especial se oxidan, llega un punto que ya no son funcionales, ya no son seguros, y en especial una escalera. Cuando tú ya la ves toda oxidada, como que todo le rechina, se dobla, porque ya no es tan fuerte como era, ya no es funcional, empieza a ser vieja. ¿Y qué es lo que haces? Lo que haces es cambiarla. Pero en nuestro caso no podemos cambiar nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos que rejuvenecerlos, ponerles esa frescura, en este caso la pintura. ¿Cuál es la pintura? La unción de parte de Dios, la palabra, la oración, la comunión con Dios es lo que nos va a proteger de las lluvias, de las tempestades y no va a dejar que nuestro corazón se oxide, no va a dejar que nuestro espíritu se oxide. Así que yo te invito a que busques de parte de Dios ese amor, esa frescura, esa alegría, ese gozo que de verdad no se compra con cosas materiales, no se compra solo con actividades, es algo que nace y que Dios puede poner en tu vida y en tu corazón. Así que yo te invito a que sigas buscando de parte de Dios. Gracias por seguirnos, por escuchar estos mensajes y vamos a tratar de estar subiendo continuamente más mensajes. Eh, Tal vez no todos de la iglesia o de los que sean los domingos, pero vamos a estar tocando ciertos temas. Así que Dios te bendiga, cuídense mucho y suscríbanse al canal, inviten a otras personas y los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.